ese minuto para hacer esa conexión con Dios y decirle: Señor, aquí estoy en este ayuno, en este tiempo de ayuno. Me presento a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Me presento a ti por medio de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Dile así: hoy yo quiero, y ustedes también, hermanos que están online, que están en la transmisión en internet, aproveche este momento y diga: Señor, hemos querido ofrecerte un ayuno, una oración, un clamor por esta nación, nuestra amada nación, nuestra amada ciudad capital y la ciudad donde habitamos. Queremos, Dios de la gloria, clamar tu misericordia, pero también, Señor, hacer una oración poderosa declarando que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Que el pacto con la muerte, que el convenio con el Seol no prosperará en nuestra nación, porque creemos que nuestra nación es para Cristo Jesús de Nazaret, que nuestra nación estará pactada, pero a través del pacto de Cristo Jesús de Nazaret, en su sangre preciosa, en su nombre precioso, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy bendecimos a Colombia y declaramos que sucede lo contrario. Ayúdeme a orar y diga: sucede lo contrario. Sabemos que el diablo y los demonios y las tinieblas quieren establecer la muerte, el pacto, lo malo, lo degenerado, el caos. Quieren establecer las cosas malas, las cosas que traen pecado, pero nosotros nos levantamos como iglesia de Cristo para decir: Señor, te pedimos, levántate por nuestra nación hoy, desbarata las obras del diablo, desbarata todos los pactos de brujería, de hechicería, de satanismo que se estén moviendo allí en este momento por las calles de nuestra capital, por esta ciudad. Desbarátalas ahora mismo. Nosotros proclamamos el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret sobre nuestra nación, porque nos debe interesar que nuestra nación esté en la justicia de Dios. Nos debe interesar que nuestra nación tenga la paz de Dios. Nos debe interesar que en nuestra nación se hagan las cosas conforme a la buena, a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Nos debe interesar proclamar que las puertas del infierno, que las puertas del Hades, a través de esta brujería, a través de esta chamanería, a través de todo este mover que hay diabólico en este tiempo, no prevalecerán, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó, el que dejó la tumba vacía y ahora está sentado a la diestra del Padre, allá como Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el Salmo capítulo 33, porque es una palabra que Dios ha inspirado para este ayuno. Inspiró tanto a la persona que realizó el anuncio de invitación, de convocación, como al predicador hoy. Salmos capítulo 33, versículo número 12. Dice así, y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Salmos capítulo 33, versículo número 12, dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Por favor, el título de la enseñanza hoy: bienaventurada sea mi nación. Antes de tomar asiento, por favor, levante su mano derecha como una petición a Dios y dígale: Señor, que mi nación sea bienaventurada, porque te tiene a ti, al Dios verdadero,
al Dios santo, al Dios de la Biblia como su Dios. Escoge a esta nación para que esta nación sea libre. Escoge esta nación, Señor. Escoge alguien que le diga: no deseches esta nación. No deseches esta nación. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Acuérdate, Señor, de nuestra ciudad también, para que sea prosperada, para que sea bendecida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, por favor. Título de la enseñanza: bienaventurada sea mi nación. Y hoy estamos ofreciendo un ayuno y oración y clamor por esta nación. Al igual que muchas naciones en el mundo, hay mucho caos, hay mucha anarquía, hay mucha incertidumbre. Tenemos que reconocer que también hay muerte desbordada en esta nación. En muchas hay violencia, homicidios, violaciones, consumos de sustancias, tráfico de sustancias ilícitas, idolatría, paganismo, búsqueda de las tinieblas más que de Dios. Pero la iglesia que somos nosotros, sabemos que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay poder en la oración y en el clamor y en el ayuno cuando se hacen en el nombre de Jesús de Nazaret y por medio de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Y hoy estamos aquí acordándonos de una palabra en el Salmo 33. Una palabra en el Salmo 2, en el versículo 12, que comienza diciendo: bienaventurada la nación. Eso nos pone a reflexionar que no todas las naciones serán bienaventuradas. Eso nos pone a reflexionar que hay naciones que son bienaventuradas, que van a tener buen porvenir, quiere decir eso, que van a tener bienestar. Pero también nos hace pensar que hay naciones que van a ser malaventuradas, que su destino va a ser el mal, el terror, el caos, el dolor, la angustia. Conociendo esta palabra, nosotros oramos y clamamos a Dios, porque nos conviene vivir en una nación bienaventurada. Le conviene a sus hijos y a mis hijos vivir en una nación bienaventurada. Pero revisando este versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque hay condiciones para ser bienaventurado. Y aquí hay una condición: que esta nación tenga el Dios de la Biblia. ¿Quién es Jehová? Se preguntarán algunas personas que tal vez entran por primera vez a la página. Es el nombre latinizado de Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Cuando Moisés estuvo en el desierto, la primera vez que vio la zarza ardiendo allá y no se quemaba, y entró en contacto con ese ser eterno, le preguntó: si los judíos, si los hebreos me dicen de parte de qué Dios vengo, ¿quién les digo que me envía? Y el Señor dio un nombre: IHWH. Eso es Jehová. No es otra cosa que el Dios eterno. Ese nombre no es otra cosa que diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios santo, el Dios verdadero. Pero también tiene este versículo 12 algo tremendo. Dice: el pueblo que Él escogió como heredad para sí, para habitar en ello. Nosotros tenemos que creer que nuestra nación es una nación escogida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo creo? Pero la iglesia tiene que luchar para que la nación permanezca una nación, nuestra nación, como escogida por Dios. Porque hubo escogidos por Dios que terminaron siendo desechados por Dios.
conocemos la Biblia y conocemos de muchos casos que aunque eran escogidos y estaban escogidos para ser heredad de Dios aquí en la tierra, fueron desechados. Que no sea así con nosotros. La palabra nación viene del latín natio, que significa nacimiento o pueblo. Esta palabra deriva de un verbo, nací, que significa nacer. En este contexto, el término se refiere a un grupo de personas que comparte un territorio. Eso es una nación. Que comparte una historia común. Eso es una nación. Que comparte una cultura similar. A menudo un mismo idioma, y forma así una comunidad política y social. Pero nosotros no queremos una nación más. No anhelamos una nación más. Anhelamos una nación escogida por Dios, bienaventurada por Dios. Pero para que nuestra nación sea escogida, debe haber un propósito. Y en ese propósito es mantener los principios y los fundamentos del Dios Santo. Ustedes dirán, ¿por qué se metió lo espiritual hoy? Tal vez eso es una marcha laboral. Tal vez es un mover político, social, económico. Pues déjeme decirle que la palabra política, que lo acabamos de leer, es el arte de gobernar. Y bíblicamente solo hay dos formas de gobernar. O una por los principios de Dios, u otra sin los principios de Dios. Ahí se mete lo espiritual. ¿Dónde entra la iglesia hoy tan poderosa? Debe haber cambio. Debe haber soluciones. Debe haber alivio para el más angustiado. Pero nunca se le puede dar la espalda a los principios y a los fundamentos del Dios Santo. Y no ignoramos que hay gente que quiere gobernar, poderosos ellos. ¿Por qué se han hecho poderosos? Porque han buscado las tinieblas. Han traído los principios y los fundamentos de las tinieblas para gobernar. Y ahí nosotros tenemos que levantarnos como iglesia cristiana, donde quiera que estemos, para declarar que queremos ver una nación bienaventurada, una nación con bienestar, con justicia, con alivio para las personas, con consuelo, una nación en paz, pero bajo los principios y los fundamentos del Dios Santo. Los principios y fundamentos de Dios, en términos generales, se refieren a las bases fundamentales de la fe en su religión. Y las bases fundamentales de nuestra fe en nuestra religión es creer que hay un Dios eterno, verdadero y creador. Es creer que nosotros podemos llegar a ese Dios verdadero, eterno y creador por un solo camino. Por aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso es una base fundamental de la fe religiosa nuestra. Que la única forma que usted puede entrar a ese camino
a esa verdad y a esa vida es reconocer su necesidad humana como pecador. Y como pecador necesitamos reconocer que para entrar a ese camino tenemos que arrepentirnos y dejar las cosas malas, los pecados, las perversiones, las inmundicias, las borracheras. Por lo contrario, estos movimientos que están gobernando y quieren gobernar, quieren una nación con prosperidad, con bienestar, pero le quieren dar la libertad a la gente para que siga en sus borracheras, en sus pecados, en sus inmundicias, sin advertirles que esa no es la voluntad de Dios. También nosotros creemos que de los principios y fundamentos de Dios está la ética, la honestidad, la transparencia. ¿Y qué estamos oyendo? De corrupción, de robos, de saqueos. Las creencias sobre la naturaleza y el propósito de Dios. ¿Qué es eso? Porque creemos que Dios hizo todo con un propósito. Nosotros no creemos que la naturaleza se hizo así sola. Nosotros creemos que hay un Dios creador que ha hecho todas las cosas. Y sobre todo, los principios y fundamentos de Dios, de una iglesia cristiana en una nación, llevan al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La vida eterna para la humanidad. En pocas palabras, anhelamos que nuestra Colombia sea salva para vida eterna. Amén. Ahí incluye varias cosas. Mire lo importante de orar, de ayunar, de hoy estar peleando la buena batalla. Incluye conceptos como el amor verdadero, el amor bíblico, no el amor de inmundicia, no el amor de manipulación, la justicia, la misericordia, la fe, la esperanza y la verdad. Y se utilizan para guiar la vida de los creyentes. No podemos ignorar, amados, que quieren sacar esto, que están trabajando duro para sacar el amor de Dios y traer otro concepto de amor, para sacar el principio de justicia de Dios y traer otro concepto, para sacar la misericordia, la fe, la esperanza y la verdad y traerlos desde el corazón de los hombres, de los pecadores. Vuelva al Salmo 33:12. Mírelo conmigo. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Una nación con un Dios. Amén. Pero hay naciones que en vez de tener al Dios verdadero, al Dios santo, tienen Dios. Ha pasado en el futuro. En el pasado, perdón. Ha pasado que hay Dios, naciones con dioses. Amén. Hay gente, ha habido naciones y las hay que tiene dioses. Invocan a sus dioses para establecer sus principios y sus fundamentos. Hoy hay una lucha terrible espiritual, porque nos hemos levantado la iglesia cristiana verdadera a decir: bienaventurada sea nuestra nación, porque el Dios de nuestra nación es el Dios, el Señor eterno y verdadero y santo de la Biblia. Pero no podemos ignorar que hay otros allá afuera luchando por sus dioses para que no sea. Hay dioses y sus guerreros quieren someter a esos dioses. Hay un Dios y sus guerreros, que somos nosotros, tenemos que luchar para que esos dioses no prevalezcan.
Vamos a ver Éxodo 34. Versículo 15. Hoy no se afane. Ofrézcale usted este tiempo a Dios por su nación, por su ciudad capital, y verá la gloria de Dios en todas las áreas. Éxodo 34, 15 dice: por tanto, no harás alianza, pacto. Esto es espiritual porque hay pacto. Esto no es solamente social, político, económico. Hay pacto. Y Dios ya lo habla en el libro del Éxodo, porque allí iba a entrar el pueblo de Israel a otras naciones. Y Dios sabía que en esas naciones se movían pactos. Y Dios tenía el pacto con ellos, con la nación de Israel. Y Dios tiene pacto con la iglesia en esta nación a través de Jesús de Nazaret y de su sangre preciosa. Y aquí Dios está hablando a través de Moisés, pero esa palabra también es para nosotros hoy. Dice: por tanto, no harás pacto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Usted lo está viendo, que esto tiene un contexto espiritual tremendo. Los dioses son los seres espirituales demoníacos que se manifiestan en principados y potestades, que se manifiestan en gobernadores de las tinieblas y en huestes de maldad. Y está diciéndole Dios a su pueblo: no puedes hacer pacto con esos dioses que fornican. Fornicar es traicionar. Y nosotros no podemos traicionar el pacto con el Señor eterno. Somos la esposa de Cristo. Y una esposa santa se guarda y nunca traiciona a su esposo. ¿Qué es lo que quieren hacer todos estos personajes que han venido y han traído no solo cosas laborales, no solo cosas políticas, no cosas sociales? Han traído la propuesta para que se haga alianza, pacto con estos dioses para llevar a fornicación a esta nación. Dice: y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Eso está en la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Éxodo 34, 15. Aprenden a seducir. Ellos llaman: ven, haga pacto conmigo, yo le ofrezco esto otro, yo le doy esto otro. ¿Y qué quieres a cambio? Que podamos fornicar, que saquemos a Dios de la nación, que saquemos a Dios de los colegios, que saquemos a Dios de los jardines infantiles, que saquemos al Dios de la Biblia de la familia. Y llevan a la gente y los seducen. Por eso yo le decía: oren hoy por los jóvenes y las jovencitas, porque ellos tal vez quieren bienestar, quieren bienaventuranza, pero muchos están siendo seducidos a través de estos pactos, de estos sacrificios. Mire usted, llame la atención que en esas naciones donde invocan los demonios hacen sacrificios. Yo veo con tristeza a la iglesia sola, porque muy poca gente que vino, y mucha gente podía haber venido a ofrecer sacrificio por su nación. Es que usted necesita su nación bendecida para su trabajo, para sus hijos, para su bienestar. Éxodo 34, 16 dice: porque no paran ahí, van tras los hijos. Dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Dios lo sabía y sucedió. Sucedió en tiempo de Esdras y en tiempo de Nehemías. Se vio claramente que los hijos de Dios terminaron teniendo unión con las hijas del enemigo. Amén. Algo pasa acá que la pastora está haciendo. No te harás Dios de fundición.
Entonces hoy nos llama Dios y nos dice: ven, pelea por tu nación, clama por tu nación, ayuna por tu nación. ¿Acaso no tienes hijos que están en esta nación y te conviene que tu nación sea bienaventurada? ¿O quieres que tus hijos crezcan en una nación donde dominen los dioses, donde domine la fornicación, donde domine el sacrificio a sus dioses, donde sean seducidos? Entonces hoy estamos aquí en algo muy serio, muy profundo. Y Dios, a ti, hermano, que ha venido, te dará una doble bendición. Tómele la mano a la persona. Tómale la mano a la persona que tienes al lado y dile: estoy seguro que Dios te va a dar una doble bendición. A ti que has venido porque te interesa que tu nación se salve, porque te interesa que tu nación se restaure, porque te interesa que tu nación no caiga en manos de los fornicadores, de los que invocan a los demonios. Vamos a ver Primera de Reyes 18:26. Los dioses levantan tremendos guerreros. Los dioses levantan tremendos guerreros. Cristo quiere levantar tremendos guerreros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los guerreros de Cristo? Los guerreros por Cristo. Hoy hay miles guerriendo allá con sus dioses, allá afuera, y gritando e invocando el caos a esta nación, e invocando que se impone, porque se impone lo que ellos mandan. ¿Y la iglesia de Cristo dónde anda? Paseando quizá, dormitando quizá. Primera de Reyes 18:26 dice: y ellos tomaron el buey. ¿Se acuerda que hablamos de sacrificio? Que los que buscan a los dioses también hacen sacrificio. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Era una lucha en tiempos de Elías. El pueblo estaba dividido. El pueblo no sabía si adorar a Dios o adorar a Baal. Y Dios inspira a Elías para un desafío, para un encuentro definitivo, que Elías invocaría al Dios santo, al Dios de la Biblia, al Dios eterno. Y ellos, los guerreros de los dioses paganos, invocarían a Baal. Y aquel Dios que se manifestase, ese sería el Dios. Y estamos viendo parte de ese encuentro. Es el turno de los guerreros del diablo. Aquí lo muestra la Biblia. De los que buscan dioses paganos. ¿Por qué me dirá usted, predicador? Dice que es el turno de los guerreros del diablo, porque aquí se nombra a Baal, el señor de las tinieblas. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Sacrificio. Usted ya leyó conmigo en Éxodo 34, leyó que ellos ofrecen sacrificio a sus dioses. Y hoy Dios le recordó a usted que usted es un bendecido que está aquí por haber venido a ofrecer este tiempo como un sacrificio al Dios de los cielos, para que haya bendición en esta nación, y esa nación, esta bendición se transmita allá a su trabajo, a su empresa, a sus hijos, a su familia. Y dice aquí en el 26 que invocaron el nombre de Baal desde la mañana, madrugaron. Los que ofrecen sacrificio al diablo muchas veces madrugan más que los hijos de Dios. Hasta el mediodía no se cansaron, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Sacrificio. Tenían un buey, tenían un altar,
Allá están queriendo poner un altar de iniquidad, un altar de maldad, un altar de caos, un altar de traer los principios fuera de Dios. Aquí nosotros estamos levantando el altar para el Dios eterno. Estamos diciendo: Jesucristo es el Señor y hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y te presentamos esta nación a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de todo esto que hacen mover estos sacrificios no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. A mí me gustaría que te pongas en pie por un instante y comiences a orar conmigo y digas: Señor, aunque ellos te estén ofreciendo sacrificio a los dioses, aunque ellos estén ofreciendo sacrificio a Baal, a las tinieblas, yo me levanto hoy en Cristo Jesús de Nazaret. Yo me levanto hoy a través del nombre de Jesús de Nazaret y presento esta mi nación a través de la sangre de Cristo y el nombre de Jesús de Nazaret. Y dile así: no prevalecerán en esos sacrificios allá donde los están haciendo. No prevalecerá ese pacto con la muerte, ese convenio con el Seol. No prevalecerá esa anarquía, ese caos que quieren traer a esta nación y a esta ciudad. No prevalecerán las tinieblas en esta mi ciudad. No prevalecerán en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. No prevalecerá esa obra del diablo y de los demonios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor. Primera de Reyes 18:28. Un poco más adelante. Estamos hablando de los guerreros de los dioses paganos. Usted no es guerrera ni es guerrero de un dios pagano. Usted es guerrero y guerrera del Dios eterno. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y las potestades, contra las huestes de maldad y los gobernadores de las tinieblas. Primera de Reyes 18:28 dice: y ellos clamaban a grandes voces. ¿Qué va a oír usted hoy? Grandes voces. Pero en la de la iglesia se apaga la voz de la iglesia. ¿Cuántas disculpas han ganado? Oh, cómo me gustaría haber visto personas aquí que dependen de su empresa, que dependen de un salario. Haberle dicho a Dios: vengo a ti, Señor, necesito mi trabajo, porque de ese hay el alimento para mi casa, para mi hija, para mis hijitos, para mi hijito pequeño. Necesito mi trabajo. Señor, ayúdame para que si te acaba la empresa, tú me abras puertas en otro lado. Pero aquí nos muestra que son los guerreros de las tinieblas los que clamaban a grandes voces. Y la iglesia. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre él. ¿Por qué eso? Por el pacto. ¿Se acuerda que leímos que había una alianza? Sí, lo leyó conmigo aquí. Y que lo denotamos que había un pacto. Pues usted también tiene un pacto, yo lo tengo, y a través de sangre. Por eso en los pactos de la Biblia aparece sangre. No puede haber un pacto sin sangre. Y usted y yo tenemos el mejor pacto a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo de Nazaret. O sea, si usted dice: pastor, vamos a ponerla así, estos chorrearon sangre para validar el pacto con Baal, y Jesús de Nazaret no chorreó, derramó su sangre para validar el pacto con Dios eterno, de darle una oportunidad a la humanidad para salvarse.
La pregunta es, ¿qué pacto va a prevalecer? Y depende de nosotros hacer prevalecer el pacto en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Depende de la iglesia, depende del creyente, depende del que ame a Colombia y ame a los niños. Ellos allá salieron a la calle. Sus sacrificios, sus pactos. Nosotros hoy estamos reunidos aquí y confiamos que haya mucha gente reunida con este propósito de orar por nuestra nación. Y cuando la iglesia proclama Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre, le está diciendo al diablo: aunque tus guerreros derramen sangre a los dioses, el pacto en la sangre de Cristo es poderoso, porque es el pacto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es el pacto que hace deshacer las obras del diablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos creer hasta este momento? Que hay naciones completas invocando y convocando demonios para establecer ¿qué? Dominios y tronos de las tierras. Le voy a repetir eso. Hay naciones completas ahora donde se hace actividad espiritual para invocar y convocar demonios. ¿Para qué convocan e invocan los demonios? Para establecer ¿qué cosas? Dominios y tronos de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. El tiempo pasa volando. Pero sin embargo vamos a terminar. No falta mucho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, bendito Jesús de Nazaret, bendecimos a Jesús de Nazaret, bendito porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, usted y yo analizamos y nos metemos a este versículo. Dice: porque en Él fueron creadas, no por Él, sino en Él, porque hace parte del Creador. Sí, mire con cuidado la palabra, dice porque en Él, no dice por Él fueron creadas. Por Chalito fue creado un milagro grande, ¿cuántos lo creen? Por Él, ¿cierto? Por ustedes que vinieron hoy, fueron creados grandes milagros hoy, ¿cuántos lo reciben? Pero aquí no dice por Él, sino dice en Él fueron creadas todas las cosas. Y habla de cosas que hay en los cielos. Y habla de cosas que hay en la tierra. Entonces a veces hacen lo contrario. Se hacen cosas en la tierra para que vengan las cosas del cielo. Y la iglesia tiene esa potestad. Porque el Señor le dijo: todo lo que en mi nombre atares aquí en la tierra, ¿será qué? Atado en los cielos. Todo lo que aquí en la tierra, 2 o 3 se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y fuera desatado aquí en la tierra, ¿será desatado dónde? En los cielos. Hoy muchos están allá queriendo validar el pacto con la muerte, el convenio con el Seol, el pacto, los tronos. Mire usted que aquí dice que hay cosas visibles e invisibles. Generalmente lo visible viene de lo no, de lo invisible. Usted va a tener un milagro visible. Ese viene de lo invisible. Recíbalo.
Pero habla de una figura. Dice tronos, dominios, principados, potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Al principio todo esto creado, todos estos tronos, todos estos dominios, todas estas principados, todas estas potestades estaban con Dios. Pero vino uno rebelde. El principal ángel se puso rebelde contra Dios y quiso ser como Dios. E hizo contrataciones con otros ángeles que manejaban esos tronos, que manejaban estos dominios, que manejaban esos principados, que manejaban esas potestades. Y el Señor los detectó y los echó del cielo. El gran principio de esas entes es estar contra Dios. Por eso son rebeldes. El gran principio de un rebelde es estar contra Dios, contra sus principios, contra sus fundamentos. Pero Dios, la iglesia, no está llamada para proclamar la rebelión, la rebeldía. La iglesia está llamada para proclamar la unidad, la paz, el gozo, el caminar en Cristo Jesús de Nazaret, el estar bajo el dominio del Dios eterno. Si alguien lo cree, que le dé la gloria y la alabanza al Señor. Entonces, ¿cómo funcionó esto? ¿Se acuerda que le acabé de decir que hubo unos guerreros del mal que invocaron a Baal? Y a Baal no les respondió. Porque es que el tiempo había un guerrero santo llamado Elías, que estaba con el Dios santo, con el Dios creador de todas las cosas. Y tenía que prevalecer uno de los dos. O prevalecía el Dios eterno y santo, o prevalecía Baal. Nunca va a prevalecer Baal. Dígalo así conmigo. Nunca va a prevalecer sobre Dios y sobre la iglesia. Nunca va a prevalecer el Señor de las tinieblas. Nunca va a prevalecer. Entonces ellos ofrecieron sacrificio. ¿Se acuerdan? Se sajaron, chorrearon sangre. Elías ofreció sacrificio. Oró, clamó, ayunó y le dijo al Padre: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo vea que tú eres el Dios eterno, para que este pueblo vea que tú lo estás llamando a que se vuelvan a Él. Hoy no está Elías, pero estamos nosotros. Y nos hemos parado en el nombre de Jesús de Nazaret para decirle: respóndenos por amor de esta nación. Respóndenos, oh Dios eterno, para que esta nación vea que hay Dios en esta nación, el Dios de la Biblia, que Jesucristo es el Señor de esta nación, para que la gente vuelva sus corazones a Dios. Porque en Cristo Jesús nuestra batalla. En Cristo Jesús se redime toda nación, toda tribu, todo pueblo. Es en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 9. Amén. Apocalipsis 5, 9. ¿Lo tiene? Y ahorita vamos a terminar haciendo una oración poderosa, creyendo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios. ¿Redimido para quién? ¿De qué? ¿De qué nos ha redimido?
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la lucha que hay allá afuera. Hay pueblos que quieren el linaje de las tinieblas. De hecho, usted y yo venimos descendientes del linaje de las tinieblas. Hay naciones completas atadas a las tinieblas. Lo acabamos de ver, donde hay naciones completas que quieren a Baal como su Señor. Pero Dios quiere, el Dios de la Biblia, que entendamos que este canto era para el único digno. Digno eres de tomar el libro, un libro sellado que abría los 7 sellos, y de abrir sus sellos, los 7 sellos del Apocalipsis. Y era el único digno, porque fue inmolado, siendo inocente, siendo santo, siendo puro, siendo Dios mismo, hecho hombre, fue inmolado. Y con su sangre nos ha redimido para Dios. Hoy tomamos este versículo para decirle: Señor, queremos que nuestra nación sea bienaventurada. Y la única forma es que a través de la sangre de este inmolado, de este digno, nuestra nación sea redimida para Dios. ¿De qué? De todo ese linaje diabólico que venía de antes y que quieren volver a establecer allá. ¿De qué más? De toda esa lengua, maldicen a Colombia y la pactan. Ellos han movido su lengua desde el martes que llegaron y estarán allá moviendo la lengua. Pero aquí me enseña la palabra que a través de Cristo se redime, se rescata de esa lengua pueblo y nación. Nuestra nación sí va a ser redimida a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Apocalipsis, bueno, antes de pasar a Apocalipsis más adelante, dice la frase redimir toda nación. Implica liberación o salvación, de una salvación completa, de una nación completa. Repito, la frase redimir toda nación implica liberación, salvación de una nación completa. ¿De qué? De un estado problemático, negativo, de caos, de tiniebla. Significa liberar del pecado, de la muerte, a través del sacrificio de Jesucristo. La liberación de cualquier tipo de opresión, como la económica, la social o la política, a través del sacrificio de Cristo. Ahora sí, Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. El evangelio es ¿qué? Eterno. Este evangelio que usted vive, que es un evangelio ¿qué? Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque eso es del futuro, es del presente y es del pasado, porque así funciona el mover de Dios. Dios quiere a la iglesia para que predique el evangelio eterno, porque a través del evangelio eterno presenta al único digno de abrir los sellos, al único que fue inmolado como Cordero de Dios, al único que tiene poder en su sangre para redimir. No hay otra sangre que pueda redimir. Solo hay una sangre que puede redimir: la sangre
de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es la lucha entonces de esto? No es política, no es social. Es ellos que no quieren que se predique el evangelio eterno. Son ellos que no quieren que la nación se levante a través del evangelio eterno. Son ellos los que invocan sus dioses, hacen sus sacrificios, le invocan y le convocan. Pero no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. Somos nosotros los que debemos predicar el evangelio eterno. Somos nosotros los que debemos proclamar que la sangre preciosa de Jesús de Nazaret hace redimir linajes, lenguas, pueblos y naciones, y que a través del evangelio eterno esas linajes, pueblos, naciones conocen que pueden ser redimidos. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra principados, no es contra potestades. Quiero que vuelva finalmente a Colosenses 1:16 para ir cerrando ahí. Colosenses 1:16 dice: porque en él, ¿quién es ese él? El inmolado, el digno de abrir los sellos, el que tiene poder en su sangre para redimir a tribus, a naciones, a pueblos, a linajes. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Volvamos al escenario. Les dije que había unos guerreros del diablo de Baal, y guerrearon y levantaron altar y hicieron sacrificio y chorrearon su sangre, pero no pudieron prevalecer porque se levantó uno en el nombre del Dios Santo. Se levantó uno a hacer el altar correctamente, a hacer el sacrificio correctamente, y no pudieron prevalecer, aunque eran muchos de ellos humanos y muchos de ellos demonios. No pudieron prevalecer por uno. Ahorita tal vez se levantaron muchos, pero por causa de que tú viniste hoy aquí, haces que el Dios eterno se mueva para no dejar prevalecer la obra de sacrificio, de muerte y hurto allá donde la quieren dejar prevalecer. Hay uno que domina sobre todo, se llama Jesús de Nazaret, y esos tronos, esos dominios y esos principados y esas potestades no prevalecerán en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Póngase en pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Padre Santo, usted está ahorita haciendo el altar. Ya ellos están haciendo su altar allá. Usted haga su altar de oración aquí, porque esto es altar contra el altar. El altar de Elías contra el altar de allá de los guerreros del demonio. Esto es sacrificio contra sacrificio. Era el sacrificio de Elías contra el sacrificio de los que invocaban demonios. Ahorita es lo mismo. Allá están haciendo sus sacrificios, allá están haciendo sus altares, pero nosotros levantamos el altar hoy. Levanta tu voz diciendo: Jesucristo es el Señor, es el digno de tomar el libro, es el digno de abrir los sellos. Él fue inmolado y su sangre redime para Dios todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. La iglesia hoy se levanta para decir: Jesucristo es el Señor, y la iglesia se levanta para decir: Jesucristo de Nazaret es el Señor de Colombia, es el Señor de Chía, es el Señor de Bogotá. Hoy no prevalecen, dígalo así, no prevalecen esos altares de los guerreros de las tinieblas. Hoy no prevalece esos sacrificios de los guerreros de las tinieblas. No prevalecen contra la obra del Señor Jesucristo. No prevalecen
contra la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígalo así: hoy se desbaratan las obras del diablo, las obras de los demonios, la invocación de demonios para que esta nación fornique. Porque eso quieren esos guerreros de los demonios, para que terminen los niños fornicando, las niñas fornicando. Pero hoy se levanta la iglesia para decir: aquí en esta iglesia levantamos el nombre. Jesucristo de Nazaret es el Señor de esta nación, es el Señor de esta ciudad, es el Señor de esta capital de nuestra nación. No prevalecen esos tronos, no prevalecen esos dominios, no prevalecen esos principados, no prevalecen esas potestades. Nuestra nación, creemos, es para Dios, dígalo, redimida para Dios a través de la sangre de Cristo. Nuestra nación redimida para Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Y seguiremos predicando el evangelio, porque el evangelio es eterno. Y seguiremos viviendo el evangelio, porque el evangelio es eterno. No prevalecerán las puertas del Hades, no prevalecerán las puertas de las tinieblas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y como comenzamos la predicación, vamos a irla terminando. Lance una palabra diciendo: bienaventurada sea mi nación, bienaventurada sea mi nación, bienaventurada sea mi nación, bienaventurada, porque el Dios de la Biblia es el Dios de mi nación. Bienaventurada sea mi ciudad, bienaventurada sea nuestra ciudad capital, porque el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te vamos a entregar este tiempo de ayuno. Tú has dicho al pueblo que se ha movido hoy, hermanos y hermanas, dejando aún cansados, porque la disculpa de más de uno será que estaba cansado, que estaba cansada. Pero aquí hay pueblo cansado y así vino. Aquí hay pueblo trasnochado y así vino, porque le interesaba que Colombia sea libre, que Colombia sea para Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este tiempo, y declaramos que todo lo que hemos pedido y todo lo que hemos proclamado, tú lo harás, porque lo hemos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Dios eterno, nuestro Padre. Reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica, la afectiva y la sentimental. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo, que Dios les continúe bendiciendo.